con ustedes, pero sobre todo en estos momentos en que ya estamos en la recta final para un nuevo triunfo electoral en favor del pueblo dominicano. Yo quisiera en estos momentos tomarles el juramento, así que con su mano derecha levantada, por favor. Juran ustedes por Dios, por la patria y por su honor, incorporarse plenamente en las filas de la fuerza del pueblo para luchar de manera incansable por el próximo triunfo electoral el 5 de julio. Si así lo hicieren, que Dios y la patria les premie por ello. Muchas gracias, éxito y adelante que vamos. Sí, señor. Leonel, el camino seguro. Está tal, profesor, que uno nota la algarabía de la gente cuando ve a Leonel Fernández en los sitios. No importa la religión, el color, ellos llegan y de una vez se avalanchan y quieren formar parte del proyecto del camino seguro. El cariño, el aprecio y la distinción que le tiene el pueblo dominicano, claro que sí, al presidente Leonel Fernández se lo ha ganado por ser un hombre visionario, respetuoso, carismático y que ha desarrollado con su visión a República Dominicana cuando estuvo en el gobierno y después en la institución que dirige, que le ha tocado dirigir, con el prestigio que tiene. Eso es cierto, eso es cierto. Fíjese que ahí en esa actividad de San Pedro de Macorís, en el día de ayer, el pueblo se avalanchó, saludaba a Leonel y lo victoreaba, sí, porque es el hombre que puede garantizar la estabilidad y, como bien dice el eslogan, sí, el camino seguro. No estamos tiempo para inventar, vamos a elegir una gente que lo hizo bien, que sabe hacerlo bien, que tiene experiencia de Estado y que nos va a llevar a un puerto seguro. Míreme, distinguido, usted sabe que las mujeres tienen actividad, ¿verdad? El claro domingo. Que sí, claro que sí. ¿Qué tienen el domingo? Hay una juramentación con las mujeres que pasan a formar parte de la Fuerza del Pueblo y también de otras que no tienen ninguna afiliación política y deciden apoyar a Leonel Fernández. Viene la candidata presidencial nuestra, la licenciada Sergio Elena Seliman, viene, sí, a tomarle juramento. Eso es el domingo a las 9 de la mañana en el comando de Sedano, nuestro candidato a senador. Exactamente. Mire, príncipe, tenemos un contenido muy apretadito. Tenemos que recordar bastante que mañana a las 6:45 estará dirigiéndose al país el presidente Leonel Fernández. Cierto. Pero hoy nosotros tenemos el compromiso de reproducir una entrevista que le hizo la periodista Carolina Santana, sí, al presidente Leonel Fernández. En la gran pregunta. La gran pregunta. ¿Qué le parece? Puede. Adelante, estudio. Al personaje que usted conoce. Por consiguiente, eso, digamos, es la mejor prueba de que no existía ningún vínculo, porque si hubiese existido... ¿Cómo valora la gestión gubernamental de la pandemia? Hay un expediente de más de 1.500 páginas. La pandemia tiene múltiples dimensiones. Con respecto que se tuvo la oportunidad de establecer cualquier vínculo social, eso nunca se dijo. Desde el punto de vista sanitario, por consiguiente, yo sé que obedecieron una campaña, una falla. ¿De dónde vino la campaña? Es con la finalidad de justamente eliminarme moralmente y políticamente e imponer un determinado proyecto político que ha procurado como objetivo para el diseño y aplicación de políticas públicas. Ahora, con respecto a otros, no sé, no conozco, digamos, en principio no entendí el valor, un personaje cuyo nombre no había escuchado nunca. Se le solicita la jurisdicción en Estados Unidos, obviamente ya eso indica que hay algún elemento de carácter delictivo que se asocia con esa persona. Si los miembros del partido no saben o no puedo, el mecanismo de llamar a un número telefónico. Lo cierto es que hay un hecho inobjetable. Se solicita en extradición, dificultades de solicita, es porque se entiende que hay elementos probatorios para incriminar un epidemiólogo. Ese partido debe desligarse con internista. Si no era así, no había acceso a la prueba. Si hay otros, eso se acumuló, debe rápidamente tratar de averiguarlo y también presentar más pruebas. No logró hacerse, porque de lo contrario se va a presumir que hay un vínculo también entre narcotráfico. No haberse hecho. ¿De dónde viene o de dónde vino a su juicio eso que usted llama la campaña de aquel entonces sobre ese tema? ¿De dónde vino a su juicio la campaña que usted dice que sabe identificar, que había sido para eliminar moralmente? No, pero es muy evidente. O sea, ya venían distintos episodios tratando de, digamos, disminuirme moralmente y por consiguiente aniquilarme políticamente. Y fue un golpe de efecto mediático que se construye ya cuando se va a un proceso convencional interno. Y eso se construye desde dentro, con toda una finalidad aviesa, perniciosa. Pero a su juicio, ¿la organiza el mismo Danilo Medina? Se organiza desde Palacio.
Es lo que puedo decirle. Cuando se filtró un video del presidente de la Junta Central Electoral sosteniendo unas reuniones luego de la suspensión de las elecciones municipales, él dice que se ha reunido con distintos sectores de la vida política y partidaria y aclara, o no que se había reunido, que había hablado, que había tenido comunicación, ¿no?, con distintos sectores de la vida política y partidaria y que no había hablado con usted. ¿Persisten las tensiones institucionales que eso deja entrever entre la fuerza del pueblo y la Junta Central Electoral? No, fíjese, yo he sido, digamos, crítico de acciones, no de su persona. Yo no tengo, al revés, con él yo he tenido una amistad y con toda su familia. Su padre fue mi profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y es una familia que tiene un prestigio y que tiene, ¿verdad?, un legado en la sociedad dominicana. He tenido diferencias con él sobre cosas específicas. Por ejemplo, en las primarias del PLD. Bueno, si estamos hablando de primarias abiertas, con la participación de los 27 partidos, ¿cuál es el padrón que se va a utilizar? El padrón universal de la Junta Central Electoral. Si de 27 partidos solamente uno va a primarias abiertas, ¿cuál es el padrón? Él cree que es el padrón universal de la Junta. Yo creo que no. Yo creo que debió haber sido, primero, el padrón del PLD más aquellos ciudadanos que no estén afiliados a ningún otro partido. Se lo repetí, él no lo quiso entender y aplicó el padrón universal que no debió haber sido. Entonces es una diferencia que tenemos. Respecto al voto automatizado, bueno, todos en principio estuvimos de acuerdo con el voto automatizado, que bien es un avance tecnológico en el sistema electoral de República Dominicana. Bien, entonces, pero eso requiere tomar algunas medidas. Entre otras, por ejemplo, la necesidad de hacer una auditoría técnica al programa de software que se va a utilizar. Eso se le solicitó por escrito 7 u 8 veces, nunca hubo respuesta. Cuando se va a aplicar ya el voto automatizado, vamos a ver, el ciudadano vota electrónicamente, hay un comprobante físico. Ese comprobante físico, que equivale a un voto, se deposita en una urna. ¿Para qué se deposita? Se supone que para ser contado. Y además, si se trata de un plan piloto, que si resulta bien, se va a aplicar en las municipales, es lógico que usted se someta a un escrutinio que dé mayor nivel de confianza y credibilidad. Bueno, pues se negó. Entonces, esas son diferencias que hemos tenido. Posteriormente, se hace una auditoría post, incluso con una firma española. Nadie sabe el resultado. El informe de eso, que lo he pedido públicamente, no se sabe. ¿Por qué no? Se publicó un comunicado donde esa empresa decía, la empresa española, que el sistema del voto automatizado y el programa de software era robusto, creíble y garantizaba elecciones transparentes. Bueno, ya sabemos lo que pasó el 16 de febrero. No se pudo por un fallo en el sistema. Luego viene la OEA y emite un informe, 21 hallazgos sobre el programa de software, que yo llamo hallazgos en el lenguaje diplomático, 21 acusaciones, donde dice que efectivamente ese programa de software no garantizaba la integridad electoral. Y no la garantizaba después que IFES había sugerido añadir 9 capas de seguridad al programa de software. Imagínense si habiéndole añadido 9 capas de seguridad, lo que pasó entonces el 6 de octubre cuando no tenía esas 9 capas adicionales. Es decir, yo pienso que en el lenguaje de la OEA ha habido debilidad gerencial por parte de la Junta, es lo mínimo que puede decirse. Entonces no hay animosidad, es simplemente el que no se ha estado a la altura de lo que debe ser un órgano electoral eficaz, competente e imparcial. Usted habla de, se le dijo pero no quiso. Es lo mínimo que se puede decir. Para usted, ¿hubo complicidad o negligencia de la Junta? Yo solamente tipifico los hechos, ¿verdad? O sea, está el hecho. Usted tenía que hacer esa auditoría técnica. Se lo solicitaron por escrito. Usted no lo hizo. Yo tipifico el hecho. El juicio de valor, digamos, me eximo de hacerlo, pero el hecho está ahí. Entonces, yo pienso que ha habido fallas graves en garantizar la equidad, transparencia e integridad de un proceso electoral. Hay acusaciones en la política que no se hacen francamente al aire.
se dejan entrever, y usted lo sabe mejor que yo, en ciertos discursos, como por ejemplo el de Temístocles Montaz tras la suspensión de las elecciones, y bueno, se ponen a correr, vamos a decir, tras bastidores. Y una de esas acusaciones es que algún tipo de personal operativo de la Junta, vinculado a la pasada gestión de la Junta, que ahora es cercana a usted políticamente, estaría detrás de lo que sería el sabotaje de las elecciones municipales pasadas. ¿Qué opinión le merece? Mire, no sé a quién él se refiere, pero quienes tienen incidencia en la Junta son ellos, ¿verdad? Y eso se ha dicho públicamente. Pero es sintomático que ese personaje al que usted hace referencia, al momento de suspenderse las elecciones municipales del 16 de febrero, dice que en el conteo de ellos tenían 116 alcaldías ganadas. El PLD tenía 106 de las elecciones anteriores. Él proyectó que habían sumado 10 más, o sea que ellos estaban en una posición de mayor apoyo del electorado dominicano. ¿Por qué se hacía eso? Porque al final terminaron perdiendo 45. Entonces, ¿cómo es que proyectando, teniendo 116, terminan con 60 y pico? Porque eso era parte del fraude que se estaba proyectando para después. La idea de, mira, sacamos mayor número de alcaldías con respecto a lo que teníamos, por consiguiente eso garantiza el triunfo en primera vuelta en las próximas elecciones presidenciales. No fue así. No fue así y recibieron un fuerte golpe internamente, porque eso es lo que la sociedad está expresando. La sociedad está diciendo que está en desacuerdo con la continuidad del partido de gobierno, porque ahí hay un activo. Eso que usted señalaba previamente, bueno, es que hay una intolerancia, hay una imposición desde el poder. Yo hago lo que me da la gana, no hay límites a nada, no hay escrúpulos para hacer lo que tenga que hacerse. Y la sociedad ha reaccionado frente a eso. Y ese fue el primer castigo que se produjo. El primer castigo desde el punto de vista electoral no es como ustedes creen. Hay que respetar las reglas de juego, estamos en democracia. ¿Cree que Estados Unidos tiene reservas, y lo digo por la llamada de Pompeo al gobierno el año pasado, con la voluntad de perpetuación quizás de un mismo proyecto partidario y político en el gobierno? Mire, es muy lamentable, digamos, que desde Estados Unidos tuviesen que intervenir en un problema que debió haberse resuelto entre nosotros los dominicanos, el problema de la democracia. Cuando nuestra generación, la de su padre, la mía, siempre quiso que fuera en democracia y la que nos antecedió. Cuando el proyecto democrático se vio obstruido, porque no podía haber elecciones libres, porque si había elecciones había fraude, si se ganaba daban un golpe de Estado, surgió el proyecto revolucionario. Y el proyecto revolucionario era el proyecto radical de, digamos, confrontación con el orden establecido y la construcción de un orden revolucionario nuevo, que ya ha dado lugar, ¿verdad?, a muchas discusiones en el mundo contemporáneo sobre la viabilidad del proyecto revolucionario. Ya el proyecto revolucionario no es viable. Imagínense que tampoco lo sea el proyecto democrático. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la sociedad del caos, hacia la sociedad, digamos, de la anarquía. Y donde eso existe, nada puede prosperar, nada puede progresar. Usted necesita estabilidad política democrática en un país como principio fundamental para que haya progreso, para que haya orden, para que haya estabilidad. Entonces, cuando se llega al poder, usted tiene que someterse a las reglas del juego democrático. La Constitución por la cual se jura dice, usted fue electo por 4 años y no hay reelección. Usted tiene que respetar eso. Porque cuando viene el irrespeto a esas normas, es cuando viene la desconfianza de la población hacia el sistema y todo se descompone a partir de ahí. Y por eso es que hemos estado luchando a retornar a los principios de funcionamiento de la sociedad, cómo es que debe ser, y someternos nosotros a las normas que nosotros decimos que vamos a respetar y que promovemos. Y hay una cultura de que no es así. Usted oye declaraciones de diputados vinculados al partido oficial. Esto no es Suiza. Nosotros no somos suizos. Aquí se sabe cómo son las cosas. El poder es para usarse. El poder se usa y el que tiene el poder se impone. Y no es verdad. No es verdad. El que tiene el poder no tiene por qué imponerse. El soberano es el pueblo y el pueblo es que decide. Hay una diferencia quizás entre el Leonel de 1996 y el Leonel de ahora. ¿Siente que se ha vuelto más conservador? No, pienso que el Leonel de ahora es mucho más experimentado, ¿verdad? El Leonel de ahora tiene más experiencia, ha vivido cosas, ha vivido crisis, comprende mejor la naturaleza humana, comprende mejor el alma humana.
Y por supuesto eso es el paso de los años, es el hecho de haber estado en posiciones de mando, ver cómo la gente se comporta cuando usted está al mando, ver cómo se comporta cuando usted no está. Entonces vivir eso, ¿verdad?, es lo que le da a usted el conocimiento, la sabiduría para entender las cosas en su verdadera dimensión y en su realidad. Usted mencionaba declaraciones de legisladores hace solo un segundito. ¿Qué opinión le merece el caso de Odebrecht y la investigación? Bueno, el caso Odebrecht está en la justicia. Corresponde a la justicia hacer toda la labor de investigación, de persecución, de sometimiento y de castigo si haya lugar. Es un sistema que está en el ámbito judicial. Hay una parte importante de las obras de Odebrecht que se cuestiona en el caso, que fueron ejecutadas o consignadas durante su gobierno. ¿Siente seguridad del manejo de su gobierno frente a esas obras? Yo le digo, el caso de Odebrecht está en la justicia. Corresponde a la justicia examinar cada contrato en específico, cómo fue que se produjo, y si hay alguna irregularidad, establecer las sanciones del lugar. Punto. Así es como debe ser. Ahora, un gobierno implica la participación de mucha gente en cada proceso, ¿verdad? Son contratos que se suscriben, que están sujetos a la aprobación del Congreso. El Congreso tiene una pluralidad de actores, de partidos políticos. A ellos les corresponde ser el poder vigilante del Poder Ejecutivo. Esa es su función. Si hay irregularidad, si hay alguna falla, entonces ellos deben reaccionar y poner las cosas en orden. De tal manera que cuando hay dudas, cuando hay acusaciones, la instancia a la que le corresponde aclarar es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial en este momento está, digamos, conociendo de ese proceso. Y es lo que puedo decir, esperar cuál será la decisión de lo que diga la justicia, y eso tendrá que acogerse. ¿Es independiente la justicia en el país a su juicio? La justicia tiene sus debilidades en República Dominicana, como las tiene en todas partes del mundo. Usted ve en Estados Unidos recientemente, ¿verdad?, digamos, un acto de opresión de un policía blanco que le coloca su rodilla a un afroamericano, ¿verdad?, en su cuello hasta que lo mata. Y ese es el país más poderoso del mundo, donde se habla de la justicia y se habla de todo. De manera pues que la justicia no es perfecta, la justicia tiene debilidades, siempre tenemos que reflexionar y replantearnos cómo seguirlo mejorando. Pero si usted compara lo que es hoy con respecto a cómo era, yo pienso que ha habido avances. Por ejemplo, hasta principios de los 90, ¿cómo se escogían los jueces? El Senado de la República. A todos los jueces, jueces de paz, de primer grado, de apelación, de subrogado, todos, lo escogía el Senado. Con la reforma constitucional de 1994, creamos el Consejo Nacional de la Magistratura. Es un órgano colegiado, donde están todos los partidos y están los tres poderes. Está el Ejecutivo, está el Judicial, está el Legislativo, el partido oficial y el partido opositor. Ahí está la representación institucional del país, solo para escoger a los jueces de las altas cortes. El resto entra hoy día por concurso al mérito. Y el concurso al mérito significa incluso que el aspirante tiene que ser un egresado o de la Escuela de la Judicatura o de la Escuela del Ministerio Público. Ese es un avance, porque la persona entra no por amiguismo, no está entrando. Si hay amiguismo, ya es una distorsión del sistema como tal, ya es una falta. Pero la concepción y el diseño del sistema es para que fuera en base al mérito, en base al talento, en base a la honorabilidad, en base al compromiso que la persona va a tener con el sistema judicial. Por tanto, debe ser independiente. La justicia es muy diversa, es justicia penal, es justicia civil, comercial, laboral, es muy diversa, es de tierras. Bueno, los casos que generalmente se cuestionan son casos que tienen que ver como con la política. Pero en sentido general, los jueces, tenemos que entender, hay muchos jueces probos, hay mucha gente capacitada, que está en el día a día en su labor, que no aparece en la primera plana de los periódicos. Son personas sacrificadas, ¿verdad?, y que merecen nuestro reconocimiento en el ámbito judicial. ¿Que hay cosas por resolver? Sin duda. ¿En qué lugar del mundo no? En todas partes. La democracia y sus instituciones son por naturaleza sujetas de perfeccionamiento continuo. No hay una institución que usted diga esta es modélica para siempre, ¿no? Está sujeta a transformación. Entonces no cabe duda que en el aspecto de transparencia, rendición de cuentas, todavía hay mucho que avanzar en la sociedad dominicana. Es cierto, bajo cualquier parámetro sensato, de que en materia de independencia de la justicia las reformas estructurales de los años 90 representaron un avance, pero también es cierto
bajo esos mismos parámetros que la reforma constitucional del 2010 devolvió a la justicia, quizás a estadios anteriores, sobre todo con la modificación de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene una opinión diferente porque fue una reforma constitucional que se impulsó cuando usted era presidente del gobierno. ¿Qué piensa acerca de la actual composición del Consejo? ¿En qué sentido hubo una involución? Bueno, porque al ser primero de 8 miembros, ahora, tras la reforma de 2010, hizo que el presidente, que tiene naturalmente un poder político, presentar un voto calificado, le da una segunda silla al Ejecutivo. Esa misma reforma constitucionaliza que el procurador es de libre nombramiento y remoción por parte del presidente, atando constitucionalmente ese vínculo de la política con la justicia. La Constitución del 2010 es la revolución democrática e institucional de la República Dominicana. La consolidación institucional de la democracia nuestra está en esa Constitución del 2010. Con respecto a quién nombra al procurador, eso está en todas las constituciones del mundo, no en la nuestra. Pero en la nuestra no estaba hasta el 2010. Siempre ha sido así. ¿Quién nombra al procurador? Pero no estaba en la Constitución. ¿Pero quién lo nombra? El presidente. Y estaba en la Constitución, ha estado en todas las constituciones. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público es el representante del Poder Ejecutivo ante la Administración de Justicia. La gente tiene la falsa concepción de creer que el Ministerio Público es parte del aparato judicial. No lo es. El Ministerio Público es representante del Ejecutivo ante la Administración de Justicia. ¿Quién nombra al procurador en los Estados Unidos? El presidente. ¿Quién nombró al actual procurador William Barr en los Estados Unidos? Donald Trump. ¿Y quién nombró a Robert F. Kennedy como procurador en los Estados Unidos? Su hermano John F. Kennedy, procurador. ¿Quién nombra al procurador en Francia? El presidente de la República. En todas partes es así. Así es como funciona la democracia. El procurador es nombrado por el presidente de la República, en todas partes. La Constitución del 2010 no significó en ese aspecto un retroceso institucional. Siempre ha sido así porque es la base de cómo funciona el aparato judicial. Entonces, ¿usted no entiende que es necesario modificar la forma en la que se designa el titular de la Procuraduría para garantizarle mayor independencia del sistema político? En eso hay un error, en creer que la independencia está en la designación. En todas partes, insisto, no es República Dominicana. ¿En qué lugar del sistema democrático quien designa al procurador no es el presidente de la República? Pero es que hay otros controles, por ejemplo. Puede haber otros controles, pero no quien designa. No quien designa. Designa porque es un tema digamos, del organigrama institucional del Estado. Tiene categoría de ministro, está en el gabinete en todas partes. Porque es la confusión de creer que es de la justicia son los jueces. El Ministerio Público, desde antes del advenimiento de la República, porque digamos el derecho dominicano es derecho francés, es derecho continental. Desde antes de la República en Francia, cuando existía la monarquía, el Ministerio Público era el representante del rey ante la justicia. Es el que hace la acusación en nombre del rey. Es el que hace la acusación en nombre de la República, pero como parte de la institución del Poder Ejecutivo. ¿Qué opinión le merece lo acontecido en el actual Consejo Nacional de la Magistratura en la evaluación de la magistrada Miriam Germán? Gravísimo, gravísimo, imperdonable. Nunca debió haber ocurrido ese episodio tan bochornoso. Si había algo en su contra, se trata privadamente, no humillarla. Eso fue un acto que generó una repugnancia total por parte de la sociedad dominicana. Ella no se merecía eso. No se lo merecía como profesional, no se lo merecía como una juez meritoria, con una larga carrera. Yo la conozco, yo litigaba en su tribunal. Una larga carrera. La ley autoriza que las empresas puedan otorgar a instituciones sin fines de lucro hasta el 5% de sus utilidades exentas de pago de impuestos. Y es que se nutre. La diferencia entre él y yo es que él creó una fundación con su nombre y esa no ha logrado hacer absolutamente nada. Yo hago una hace 20 años que ya hoy día es reconocida internacionalmente como la de mayor prestigio y de mayores realizaciones en Centroamérica y el Caribe. Ahí está. Usted ha dicho que con la configuración constitucional actual, el tema de las 3 causales debe ser dejado al Tribunal Constitucional. Ahora, como estadista, ¿cuál entiende usted que debe de ser o sería la configuración constitucional idónea con el tema de las causales? Bueno, yo no soy juez del Tribunal Constitucional. Por esa razón entiendo
que un elemento de esa naturaleza que al final llegará al Tribunal Constitucional, por ejemplo, usted ve el caso de Estados Unidos, el aborto en Estados Unidos no fue por una ley, no hay ninguna ley en Estados Unidos que autorice el aborto, fue una decisión judicial, el caso Roe versus Wade, ¿verdad? Y ahí se establece. Ahora volvemos también a lo mismo. ¿Por qué se dio la jurisprudencia Roe versus Wade? Porque la Suprema Corte estaba integrada entonces por una mayoría de jueces liberales. Ahora la composición es mayoría de jueces conservadores. Es posible que revisen la sentencia Roe versus Wade y prohíban el aborto. Entonces, igual, el debate aquí es por qué no se termina de promulgar el Código Penal por el tema de las 3 causales. Las 3 causales podrían figurar en el Código Penal, pero hay el criterio de algunos de que eso abre la puerta al aborto en sentido general y hay un tema de oposición a eso. El modelo español, el mismo debate. ¿Quién lo ha resuelto? El Tribunal Constitucional de España. Entonces yo diría, Carolina, dejemos que el Tribunal Constitucional, cuando se haya apoderado de eso, lo resuelva y aceptaremos lo que el Tribunal Constitucional decida. Ahora yo no me puedo adelantar qué yo pienso de lo que va a decidir el Tribunal Constitucional, porque no debo hacerlo. ¿Cómo sería distinto un nuevo gobierno de Leonel Fernández en relación con los gobiernos anteriores? Bueno, las circunstancias son distintas a los gobiernos anteriores. Yo llegué, por ejemplo, en el año 2004 con un mandato específico de resolver una crisis heredada de quiebra de bancos, una situación de hiperinflación, de tasa de cambio alterada, ¿verdad? Ese fue el mandato que recibí y eso quedó resuelto. A mitad de camino me encuentro con otras crisis, el impacto de la crisis financiera global, el impacto del alza de los precios del petróleo, el precio de los alimentos y todo eso quedó resuelto. Ahora de llegar me encuentro con otra crisis, ¿verdad? Una crisis de corto plazo, de cómo mantener a flote la economía en una situación de colapso virtual. Cómo enfrentar esta crisis sanitaria, cómo enfrentar los efectos, ¿verdad?, económicos, sociales, ambientales que está teniendo esto. Digamos, el mandato va en esa dirección al tiempo de poder cumplir el programa de gobierno que hemos planteado, que hemos llamado 7 pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana, que abarcan 7 aspectos básicos que van con lo institucional, lo económico, lo social, seguridad ciudadana, infraestructuras, medio ambiente, recursos naturales, en fin, 7 pilares básicos, más un proyecto que llamamos de nuevo paradigma, porque es el proyecto de la competitividad y la innovación con nuevas áreas, apelando al capital intensivo con uso también de alta tecnología. El parque cibernético convertido en corredor tecnológico de las Américas. En materia de género, ¿cuáles serían puntualmente las propuestas de un gobierno de Leonel Fernández en el 2020-2024? Recuerde que esa Constitución del 2010 es la primera en la República Dominicana que establece la equidad de género, ¿verdad? Entonces, a partir de lo que establece la Constitución, efectivamente una política de equidad en todos los órdenes, en lo que tiene que ver con el acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la política, igualdad de condiciones para que la mujer tenga niveles de representación, programas adicionales de incentivo a la mujer empresaria, ¿verdad?, de reconocimiento a la labor de la mujer en sentido general, pero por supuesto darle a la mujer un puesto de dignidad y de decoro en la sociedad dominicana. Si fuésemos a hacer un ejercicio pedagógico como profesor y quisiéramos exponer 3 iniciativas que se tomarían en el próximo gobierno de Leonel Fernández, de una forma tal que cualquier dominicano o dominicana comprendiese bien de qué se trata y qué beneficios dejaría, ¿cuáles mencionaría? Bueno, primero, vamos a ver. El pueblo dominicano está esperanzado en seguir con el progreso, seguir con la modernización y el crecimiento. Entonces, una propuesta sería en ese sentido combinar un modelo económico de trabajo intensivo que ha sido exitoso en los últimos 25 años con un modelo de capital intensivo con fuerte base tecnológica que nos llevaría a tener un PIB por encima de 100.000 millones de dólares al año, primero. O sea, cómo lograr un nuevo ciclo económico virtuoso para el próximo cuarto de siglo, número 1. Segundo, que eso permita generar empleos de calidad, mejorar los ingresos, por consiguiente mejorar las condiciones de la familia, vivienda digna, acceso a necesidades básicas, agua potable, energía, condiciones humanas, ¿verdad?, para eso, el transporte, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana del ser humano que quede resuelto en este nuevo ciclo económico. Educación de calidad, yo creo que es el gran reto,
el tema relativo a la transparencia, la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y la seguridad ciudadana. Yo creo que ahí estaría lo fundamental, contemplado en nuestro programa de gobierno de los 7 pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Muy bien. Luego de 3 años de investigación con los más modernos métodos disponibles en la actualidad, Leonel Fernández presenta el más completo plan de tránsito y movilidad en la historia dominicana. No te lo pierdas, este viernes 26 de junio a las 6:45 de la tarde por una gran cadena de radio y televisión.